Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, programa que, como ya es tradicional, está basado en sus consultas y sugerencias, como por ejemplo la que hemos seleccionado para abrir el programa de hoy con la doctora Laura Sánchez, quien se refiere a la rehabilitación de sonrisas en el día con carillas de cerámica. Es un material muy estable y que nos brinda gran tiempo de esa restauración en boca. Como todos sabemos, la cerámica hoy por hoy es el material más estable que tenemos para rehabilitar. Hay otros materiales como circonio, pero el que se mantiene siempre para lo que es rehabilitación estética en carillas es la cerámica. Entonces lo que les queríamos transmitir es que estas carillas prefabricadas de cerámica nos van a servir para los casos que siempre manejamos. Cuando tenemos un paciente con una sonrisa perfectamente alineada, bien natural, o porque ha terminado, culminado un tratamiento de ortodoncia, colocamos estas carillas para darle la finalización, porque la ortodoncia nos va a alinear y a mejorar todo lo que es la posición del diente en la arcada y la mordida, la oclusión, pero no nos va a arreglar la forma del diente. Entonces, si tenemos dientes amarillitos o con diferentes tinciones o con un cuello muy pequeño que se empiezan a ver triángulos negros, con estas carillas es la finalización del tratamiento de ortodoncia, siempre rescatando que no llevan desgaste dentario. Es una gran ventaja que estas carillas prefabricadas de cerámica no hay que desgastar una pieza dental que está perfectamente sana y lo que necesita es arreglar la estética. Por otro lado, tenemos los pacientes que vienen con los dientes en mal posición, que por algún motivo no se pueden hacer ortodoncia, y en esos casos también las utilizamos, pero ahí sí llevan un pequeño desgaste dentario solamente para igualar los planos. Esas son las dos grandes diferencias que queríamos enmarcar en el día de hoy. Por un lado, pacientes con los dientes alineados que sin desgaste dentario se diseñan una hermosa sonrisa con carillas prefabricadas de cerámica. Son realmente preciosas transformaciones y que se hacen en el momento. Y por otro lado, los pacientes con mal posición que sí necesitan un desgaste dentario para compensar los espacios y también en el momento diseñar y transformar su sonrisa, brindándole realmente gran confort, mucha estética, y socialmente es un cambio que el paciente lo disfruta muchísimo. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. A la gripe, ponele el brazo. La vacuna contra la gripe está disponible para toda la población. Tenés que agendar turno previamente a partir del 8 de mayo en trámites.gov.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. Y en este espacio dedicado a la gastroenterología nos informamos sobre qué es la hernia de hiato con el doctor Daniel Pirchi. Para entender el concepto de una hernia de hiato, tenemos que entender que hay un músculo, que es el que divide al tórax del abdomen, que es el diafragma, que deja orificios, y por uno de estos orificios está pasando el esófago. Ese orificio se llama hiato esofágico. Este orificio entonces es el que puede agrandarse en algunas circunstancias y al agrandarse permitir que el estómago que está en el abdomen ascienda al tórax y esto entonces generar una enfermedad que se llama reflujo gastroesofágico. ¿En quiénes se produce? Generalmente hay una debilidad de los tejidos, hay una predisposición, pero hay factores que pueden ocasionarlo, que son los factores que aumentan la presión del abdomen.
entre ellos, por ejemplo, las personas tosedoras, pero dentro de todos los factores, el más importante para producir una hernia hiatal es la obesidad. La obesidad es justamente el que se relaciona con hernia y con reflujo. Muchas hernias hiatales pueden ser asintomáticas, al menos al inicio, y con el transcurso del tiempo pueden ir produciendo, cuando se asocian al reflujo gastroesofágico, todos los signos y síntomas que se dan cuando el contenido del estómago asciende al esófago. El síntoma más común en general es el ardor detrás del pecho, que se da muchas veces después de comer o al acostarse, y otros síntomas pueden ser, por ejemplo, la dificultad para tragar, la regurgitación de alimentos, y estos síntomas pueden ir empeorando en la medida que se agrande la hernia del hiato y así también empeore el reflujo gastroesofágico. Muchos pacientes logran controlar perfectamente los síntomas alterando un poco su vida, y esto implica bajar de peso, tener una dieta sana, pero también recurriendo a algunos medicamentos, entre ellos los antiácidos, y con esto la mayoría de los pacientes logran tener controlados sus síntomas, pero cuando pasa el tiempo y la hernia hiatal va aumentando de tamaño, esto puede terminar generando que no alcancen las medicaciones habituales, y esto lleve a que el paciente tenga que aumentar la dosis o que tenga que ir combinando medicamentos, y así va surgiendo entonces la indicación en algunos de tener que operar a estos pacientes, a operar su hernia hiatal y así corregir el reflujo. En general, la mayoría de los pacientes no evolucionan a complicaciones, pero algunos terminan desarrollando, por ejemplo, lo que se llama la estenosis del esófago, que es un tejido cicatrizal que se genera en el esófago luego de años de subir el ácido y de quemarlo, y esto puede generar dificultad para tragar. Esta es una de las complicaciones. Otra de las complicaciones es que se hagan úlceras, es decir, en el revestimiento interno del esófago se pueden hacer pequeñas lesiones que incluso pueden sangrar. Otras de las complicaciones es que este revestimiento interno del esófago genere una nueva forma de piel interna o de epitelio que se llama metaplasia de Barrett, y este es un signo de alerta para nosotros porque cuando aparece la metaplasia de Barrett y esta metaplasia se transforma en displasia, esto ya es un elemento precanceroso. Y por último, la complicación que vemos a menudo es que esta hernia va creciendo, se hace cada vez más grande y una gran cantidad del estómago asciende y queda dentro del tórax, y a esto nosotros le llamamos la hernia hiatal gigante. Y esto sí ya implica que los síntomas empeoren cada vez más. La cirugía en general consiste en realizar un abordaje laparoscópico. Esto significa entrar por pequeñas incisiones menores a 1 centímetro, una óptica e instrumental especial, y con esto lo que vamos a hacer es cerrar al hiato, cerrar este orificio que se agrandó y generar un refuerzo en la unión del esófago y el estómago, un refuerzo con el propio estómago, y esto va a evitar que se genere y que se produzca ese reflujo gastroesofágico. Son operaciones muy bien toleradas. Esto implica que el paciente se interna un día y al día siguiente ya se va a su casa y rápidamente recupera su actividad habitual. En general, lo que sí hay que tener en consideración es que estos pacientes tienen que estar evaluados por todo un equipo de médicos, gastroenterólogos, cirujanos, imagenólogos, para tomar la decisión correcta a quién operar y a quién no operar y cómo seguir esto en el futuro. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina.
Y para brindarles una mayor seguridad en la atención, las ambulancias SAME 105 cuentan con cámaras herméticas para el traslado de pacientes con COVID positivo. Desde ahora, las ambulancias de SAME 105 de Montevideo y el área metropolitana cuentan con cápsulas herméticas de protección a fin de disminuir los riesgos de contagio de los equipos de salud que deben trasladar pacientes con diagnóstico positivo de COVID-19. Esto se suma a un completo equipo de protección personal. La cápsula posee varias ventanas que posibilitan maniobrar al paciente, sobre todo las vías aéreas, durante el traslado. La cápsula es reutilizable y está diseñada para ser guardada sin ocupar mucho lugar en los móviles. El personal sanitario cuenta también con todo el equipamiento de protección personal necesario, que incluye mamelucos, capuchas, zapatones, mascarillas N95, antiparras y escafandras que cubren todo el cuerpo del personal de salud. Para mi familia, siempre lo mejor. Hold. No más cloro en su piscina. Nos gustaría volver el tiempo atrás, pero no se puede. De todos modos, somos afortunados, porque la solución no está lejos, está en casa. Afortunados porque esto se cura con tiempo y paciencia, contando cuentos y desempolvando viejos recuerdos llenos de vivencias. Tenemos todo para ganar, todo. Vos ves qué haces. Quédate en casa, dale. Círculo Láser se queda en casa también, para volver a vernos apenas todo esto pase. Atendemos únicamente urgencias y emergencia. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hold. No más cloro en su piscina. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. Consultamos al director del Sistema de Cuidados del CASMU, el doctor Aldo Sgarabati, sobre cuál es el rol del geriatra, cuál es el proceso de envejecimiento y qué se puede hacer para que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida. El geriatra es el médico especializado en atender este tramo poblacional y se caracteriza por identificar problemas de salud que muchas veces no son lo mismo que enfermedad. Uno puede estar perfectamente sano a pesar de tener muchas enfermedades, y eso que parece discordante es así cuando uno llega a esta edad. Los problemas de salud pueden ser múltiples, pero hay que tener en cuenta que la salud y enfermedad, al llegar a los 65 años y a partir de esta edad, en el tramo de la geriatría, se mide diferente. Uno puede tener presión alta, diabetes, colesterol, puede tener artrosis, osteoporosis, infarto, puede tener muchas cosas, muchas enfermedades concomitantes o comorbilidad. La realidad es que si a pesar de tenerlas, esa comorbilidad nos permite realizar las tareas de todos los días, verdaderamente se puede decir que la salud está. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, a pesar de tener muchas enfermedades, soy capaz de mantener una adecuada calidad de vida, realizando las tareas que hacía cuando era más joven, vestirme, bañarme, hacer las compras, hacer gimnasia, hacer actividades físicas, mantenerme participativo en la sociedad, se puede considerar que desde la visión de la geriatría soy un individuo sano. Esto no quiere decir que haya enfermedades. Quiere decir que están presentes, pero están controladas. Las enfermedades crónicas, a esta altura, en esta etapa del desarrollo en la medicina, la mayoría de las enfermedades crónicas están controladas. Entonces hay que prestarle atención a otros problemas de salud que son los que nos pueden llevar a ser dependientes, los que nos pueden llevar a necesitar cuidados permanentes. También hay que tener en cuenta que uno no envejece a los 65 años. Depende todo el estilo de vida que llevamos durante toda la vida.
O sea que si no tuvimos una buena vida, no mantuvimos hábitos saludables, probablemente nuestra salud al envejecer no sea muy buena. Entonces, el proceso de envejecimiento es individual. No se puede decir que por tener 65 años voy a tener enfermedades. Va a depender del proceso normal de envejecimiento y también va a estar conectado directamente a las diferentes enfermedades que puedan estar acompañando a este proceso normal de envejecimiento. También hay que tener en cuenta que a esta altura se consumen muchos fármacos. Los médicos indicamos a veces fármacos que hay que tener en cuenta porque muchos están bien indicados, pero muchos hay que ser muy cuidadosos al momento de hacer la prescripción porque no todos los medicamentos sirven para todos ni para cualquier edad. Hay que tener en cuenta la interacción entre medicamentos, hay que tener en cuenta el deterioro que sufre el organismo al envejecer, que puede hacer que ese organismo no elimine correctamente los medicamentos e interaccionen y generen efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que hace el geriatra? Evalúa el proceso de envejecimiento, evalúa las enfermedades que acompañan a este proceso de envejecimiento, evalúa el consumo de medicamentos y la prescripción adecuada de medicamentos, evalúa algunas cosas que para nosotros son fundamentales y son el eje de nuestra intervención, de nuestro actuar como médicos, que es identificar los síndromes geriátricos. Hay algunos problemas muy frecuentes en la salud que no están asociados directamente a enfermedades, sino que son problemas que se asocian a la sumatoria de todo esto que estuvimos hablando, del envejecimiento, de las enfermedades, de los medicamentos, y los llamamos síndromes geriátricos. Estos síndromes geriátricos, el más clásico es el deterioro cognitivo, las caídas, la depresión de inicio tardío, la fragilidad, la polifarmacia, o sea, el consumo de muchos medicamentos, son todos problemas de salud que se ven en el adulto mayor y que hay que abordarlos con mucha precaución. Muchas veces son evidentes cuando ya hubieron consecuencias. Por ejemplo, las caídas muchas veces ni se reportan, ni se tienen en cuenta y son evidentes al momento de que generan una fractura. La presencia de una fractura va a generar una dependencia de ese individuo, va a generar un empeoramiento en su calidad de vida y estamos actuando ya cuando los problemas están. El rol de la geriatría no es identificar viejos, entre comillas, sino que es saber hacer prevención, captar a aquellos frágiles, aquellos que están bien, pero que si no se hace una adecuada atención van a evolucionar mal. El rol del geriatra es hacer prevención. El rol del geriatra es hacer una medicina específica para cada uno de esos individuos que envejecieron. Teniendo en cuenta, por supuesto, que uno no envejece solo, sino que envejece con un entorno que puede ser propicio o no y que directamente influye en el estado de salud. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y en el marco de esta pandemia, la doctora Virginia Rodríguez nos dice cómo actúan los profesionales para atender pacientes que se realizan tratamientos con acupuntura médica. Buenos días. En este momento que estamos viviendo es muy importante recalcar que los profesionales de la salud estamos tomando todas las precauciones para poder mantener nuestras consultas. Mantener las salas de espera sin gente en lo posible, con el menor contacto posible entre pacientes. Es importante recurrir igualmente ante cualquier dolor que se esté intensificando o que aparezca un dolor nuevo, y la acupuntura es una muy buena herramienta en ese caso. Se puede ayudar sin fármacos, que tampoco tenemos que interrumpirlo para que la acupuntura funcione, claro está, pero sí es muy importante no sobredosificar
y menos uno mismo ante la agudización de un dolor o la aparición de un nuevo dolor. Por ejemplo, en los casos de migrañas, que son esos dolores de cabeza recurrentes que a veces son invalidantes y impiden a la persona incluso retomar su trabajo, aún en un teletrabajo, como ahora se está haciendo muy frecuentemente, la acupuntura permite eliminar esos empujes. Lo mismo que los dolores menstruales, las personas que sufren cada ciclo con menstruaciones muy dolorosas, que también requieren medicación muchas veces y a veces excesivas. Esa es otra de los casos en los que la acupuntura puede ayudar y de hecho erradicar ese tipo de dolores. Los empujes de artritis, las artrosis, los dolores que recrudecen también con el invierno, también con el frío y con otros factores climáticos, tienen en la acupuntura una excelente herramienta para regular y eliminar esos dolores y mejorar evidentemente la calidad de vida del paciente. En los últimos 2 meses el mundo cambió. En CASMU 1727 Emergencia tomamos decisiones para asegurarte nuestro respaldo y darte la mejor atención médica y humana. Ampliamos nuestro CTI a 65 camas, convirtiéndose en el mayor del Uruguay, contando además con un sector sellado para pacientes con COVID-19. Incorporamos Telemed, un servicio de videollamada para que puedan consultar con médico o especialista sin moverse de su casa. El Departamento de Medicina Transfusional adquirió nuevo equipamiento y el Banco de Sangre CASMU se transformó en el más importante del Uruguay. CASMU, estamos para cuidarte. Hold. No más cloro en su piscina. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. Mientras esperamos que los días malos pasen. Porque falta poco para que todo termine. El sueño de ir más allá del cielo, donde nada de esto pasa, llegará. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hold. No más cloro en su piscina. El común hombre puede identificar si está padeciendo la enfermedad de Peyronie y cuál es el tratamiento indicado es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Marcelo Ferreira. Después de los 45 o 50 años, puede empezar a ocurrir que el paciente note que durante la erección, a veces con cierto grado de dolor, empieza a notar que su pene tiene curvaturas que pueden ser laterales, que pueden ser hacia arriba o hacia abajo, y este grado o intensidad de curvatura puede ir aumentando en forma lenta. Ahí lo que queremos insistir es en una consulta precoz. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una enfermedad progresiva. Si el paciente no consulta, la enfermedad va a tender naturalmente a agravarse. Y además, hoy contamos con técnicas muy efectivas para el tratamiento, como son las ondas de choque, que generan una respuesta a nivel de los tejidos que reparan esta placa y que solucionan el problema. En cuanto a por qué se origina esta enfermedad, hay distintas teorías que la intentan explicar. La teoría más difundida y la más aceptada es que pequeños traumatismos vinculados a las relaciones sexuales van generando la ruptura de un tejido que recubre los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos son esos tanques que se llenan de sangre durante la erección. Esos tanques tienen un recubrimiento por un tejido elástico que se llama la albuginia, que permite contener ese aumento de presión. Ese tejido se puede empezar a romper durante las relaciones sexuales y esa ruptura genera una fibrosis, una cicatriz, y esa cicatriz es el comienzo de la placa que después va a generar la curvatura. Recordar,
que el paciente tenga en cuenta que si empieza a notar tanto un sector duro o indurado a nivel del pene como curvaturas a nivel del pene durante la erección, estos no son síntomas normales. Esto se trata de una enfermedad bien definida, que es la enfermedad de Peyronie o curvatura peniana adquirida, que tiene un carácter progresivo en caso de no consultar y no realizar un tratamiento, y que debe consultar al urólogo o al sexólogo para que lo orienten en el mejor tratamiento. Hoy contamos, como dijimos, con las ondas de choque, una técnica no invasiva, indolora, eficaz, ambulatoria, que genera que el propio tejido cicatrice, que nuestro propio cuerpo solucione este problema. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y en respuesta a sus consultas sobre qué es el cáncer de ovario y de qué depende la clasificación para el tratamiento, nos informamos con el doctor Arturo Novoa. El cáncer de ovario es una enfermedad maligna que se presenta principalmente en dos épocas. Una en mujeres de más de 40 años y en chicas jóvenes, estamos hablando de 10 a los 25 años. De ahí se puede clasificar en estas pacientes que son posmenopáusicas, la gran mayoría, en tumores que nace del revestimiento del epitelio, que es quizá un 75, un 80% de las pacientes. Y de las chicas jóvenes que les comentaba, se llaman la gran mayoría tumores germinales, o sea que nace de las células que producen precisamente el crecimiento del ovario. El cáncer de ovario, por desgracia, hoy día ocupa el primer lugar de mortalidad, y eso habla de que desgraciadamente no estamos haciendo un diagnóstico en etapas tempranas. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de ovario? Sigue siendo el tratamiento quirúrgico la piedra angular para este problema. La clasificación del cáncer de ovario va a depender de qué tan avanzado o no esté. Pudiéramos resumirlos rápidamente en 4 etapas. La etapa 1 es cuando el tumor está localizado a ese ovario, ya sea al que estamos estudiando o bien al lado contrario, ¿verdad? Al izquierdo o al derecho. Etapa 2 es cuando, aparte de que ya tiene afección de ese ovario, existe problema en el cuerpo de la matriz o bien en las trompas. Etapa 3 es cuando, además de lo anterior, ya existe líquido libre en la cavidad. Y etapa 4 es cuando ya tiene metástasis a todos lados. ¿Cuáles vamos a curar? Pues solamente las etapas 1 y algunas 2 con tratamientos complementarios. Y por último les quiero decir que la forma más sencilla de hacer el diagnóstico en pacientes con cáncer de ovario sigue siendo el ultrasonido, desde que las pacientes empiecen a menstruar, que son pacientes jóvenes de 10 años, y que cada año una mujer posmenopáusica es obligado que se haga un ultrasonido y estudios de sangre para saber si pudiera tener esta enfermedad maligna. También hay tumores benignos del ovario en los cuales suelen confundirlo muchos de los ginecólogos y por eso nosotros los oncólogos somos los encargados de tratar las pacientes con cáncer de ovario. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Sobre cómo se aplica el plasma rico en plaquetas y qué beneficios otorga este tratamiento en lesiones de hombro, como por ejemplo el manguito rotador, nos informamos con la doctora Jacqueline Morales. El plasma rico en plaquetas se obtiene tras un proceso de centrifugado con una centrifugadora especial que tiene a su vez un láser activador, de los cuales se produce la activación de los factores de crecimiento que son introducidos en el lugar de la lesión, que produce estimulación y cicatrización de aquellos elementos músculos tendinosos, en caso particular, que nos vamos a hablar hoy, el manguito de los rotadores. Hace tiempo estábamos trabajando solo en rotura parcial. Hoy por hoy ya estamos tratando rotura total de manguito del rotador, sobre todo el supraespinoso, que es el tendón que más tiene lesión cuando se afecta el manguito corto rotador. Este proceso se hace en el consultorio, en el laboratorio, in situ, en forma inmediata. Se produce la extracción de la sangre, se produce la centrifugación, la activación y se coloca en el lugar de la lesión, que se puede hacer guiada o no con ultrasonografía.
Los resultados son excelentes, pues las cirugías de hombro son sumamente difíciles de recuperar. Un posoperatorio de hombro lleva mucho tiempo de fisioterapia y nunca queda igual que un hombro que es un hombro tratado con medicina regenerativa. Muchas preguntas que nos han llegado es acerca de cuántas sesiones. Depende del grado de lesión, depende del grado o del daño tendinoso, del tema muscular, cuánto se ha perjudicado el músculo en el proceso articular, es decir, depende del paciente. Volviéndonos a referir que ante cualquier situación que usted consulte a su médico de confianza en medicina regenerativa, siempre se debe hacer una buena historia clínica, porque nunca hay dos casos clínicos iguales, porque no hay dos pacientes iguales. Estamos a sus órdenes. Y hasta aquí nuestra edición por el día de hoy. Nosotros los esperamos la próxima semana aquí en la pantalla de su canal, recordándoles que pueden visualizarnos también los jueves a las 21 horas en la pantalla de A+B o los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud siempre es lo más importante.